Bueno, buenas noches, hermanos. Gracias, doy a Dios por tener la posibilidad de estar compartiendo con ustedes este tiempo. Eh, bueno, mi nombre es Esteban, pertenezco a la Iglesia del Señor aquí en Virreyes, bien en el norte de Gran Buenos Aires. Cuando fueron al Tigre pasaron por la esquina de la iglesia y junto a mi esposa Sabrina estamos sirviendo al Señor aquí en la iglesia. También en este tiempo con esta modalidad tan especial, adaptándonos a las cuestiones tecnológicas para poder servir al Señor. Así que bueno, gozoso de poder estar compartiendo con ustedes este tiempo. Voy a compartir la pantalla y yo voy a minimizar el recuadro de donde aparecemos todos, por lo que le voy a pedir a alguien que me confirme si está funcionando todo bien. Sí, se ve bien. Sí, ¿Se ve? ¿Se escucha? sí, todo perfecto. Bien. Muchísimas gracias. Dice allí, nos necesitamos unos a otros, un hermoso texto de la palabra del Señor que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos allí en Galacia: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y yo voy a poner aquí un número, vamos ahí, 195. 195 días. Y la pregunta es si estamos cansados. Yo creo que sí, que pasó de la novedad a una problemática social y hoy por hoy realmente estamos cansados. Si bien hay algunos que tienen la libertad ya de salir o quizás nunca la perdieron de acuerdo al trabajo, la realidad es que como sociedad estamos cansados. En lo particular, tengo la bendición de poder trabajar desde casa, también mi esposa, y esto nos ayuda, nos resguarda de la salud y como también orábamos de este virus. Pero la realidad es que esta situación nos cansa. Ahora, más allá de esto, ¿qué cosas nos cansan de la situación? El trabajo y el estudio a distancia, la constante exposición a las pantallas, eso realmente nos cansa, llega a un punto en el que nos incomoda. Combinar trabajos de adultos y educación de niños no nos resulta fácil, y esto es constantemente, 24/7, como se dice. Esto también definitivamente nos cansa, es algo que ya no es tan cómodo. Hemos intentado distraernos con diferentes y variadas actividades. Están los que quisieron aprender a cocinar, están los que quisieron hacer alguna rutina de ejercicios en casa, pero también esto nos cansó. Ya no hay ganas de buscar recetas, ya no hay ganas de hacer el ejercicio físico. Seguramente todo aquello que nos exige la nueva normalidad definitivamente nos cansa. Aquellos que están constantemente saliendo, volver, dejar las cosas en una caja, la ropa que estuvo, digamos, en contacto, ponerlas también para lavar inmediatamente, desinfectar constantemente todo. Esto realmente es algo que nos cansa. Y esta situación que estamos viviendo realmente es algo que está generando en nosotros ya de alguna manera algún tipo de fastidio. Una imagen, simplemente una imagen, no tomemos la connotación del tipo de fruto. La pregunta es si las tentaciones nos cansan, si el pecado nos cansa. ¿No nos cansa, y es una pregunta que podemos respondernos individualmente, no nos cansa tener que estar constantemente alerta viendo en qué momento una artimaña del enemigo nos va a involucrar en una tentación o en un posible pecado? Cuando hablamos del virus, hablamos de que constantemente que tenemos que estar atentos, si toqué, si no toqué, no me acuerdo si me lavé, no me acuerdo si me puse el alcohol en gel cuando volví, cuando subí al auto, cuando bajé del auto, cuando hice el mandado, limpié el carrito, no limpié el carrito, el canasto. Estamos constantemente pensando de no cometer un error.
Y eso es lo que nos cansa seguramente, nos fastidia. La pregunta es si las tentaciones no nos cansan. No poder mirar la televisión tranquilo porque o una escena en una película o una publicidad va a despertar en nosotros distintos tipos de reacciones. El pecado nos cansa, el caer en el pecado, el caer nuevamente en una reacción de nuestro carácter, en un pensamiento, y algo que pensamos, creíamos haber solucionado, nos damos cuenta que no. Esa situación nos cansa. El apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma, en el capítulo 8, versículo 24 de su epístola. Creo que hay un error en la cita, es capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alguien dijo, la vida es una lucha. Y es el mismo Pablo que en el 6, 11 y 12 de su carta a los de Éfeso escribe acerca de la lucha que como cristianos tenemos que enfrentar en forma constante. Vestidos pues, dice la escritura, de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando vamos a considerar la situación en la que estamos viviendo, decimos, esta situación me cansa, esta situación de alguna manera me incomoda. Ahora, nosotros como cristianos estamos constantemente expuestos a una situación de lucha, a una situación de alerta, de constante alerta. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual, porque estamos en medio de una lucha, en medio de una batalla, en la cual el enemigo de nuestras almas quiere que caigamos en sus acechanzas, en sus estrategias. Y eso es algo que tenemos que estar constantemente atentos, como que no nos podemos relajar. Constantemente tenemos que estar atentos, como decíamos, 24/7, ¿para qué? Para no caer en las acechanzas del diablo. Y esa es nuestra realidad como cristianos. Por eso traíamos a colación, toda esta situación nos cansa y sí nos cansa, pero también nos cansa la tentación. También nos cansa no poder estar hablando tranquilos y que alguien tome nuestras palabras con un doble sentido, una imagen, una mirada, un comentario, un pensamiento. También esta situación nos cansa y tenemos que estar alertas. Vamos a ver 3 pasajes muy particulares. ¿Por qué? Porque nos hablan de pasajes que están relacionados con la guerra, con las batallas. Y vamos, para poder comprender así lo importante que son los demás en mi vida y en la lucha que tengo que enfrentar todos los días. Vamos a ver primeramente 3 pasajes que nos hablan de situaciones bélicas, las clásicas guerras o batallas de la antigüedad que la Biblia menciona muchas veces, y vamos a poder ver esta necesidad que hay de no estar solos. Entonces dice Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escogeo varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Segunda Samuel capítulo 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba
300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y en tercer lugar, leemos en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 15. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber, Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber. Y le volvió a cubrir, y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Allí está Israel, en primer lugar, la guerra contra Amalek, en su salida de Egipto, en su primera batalla con enemigos de carne y hueso, porque ya había superado la batalla de la queja y el fastidio. Pero ahí estaba Amalek luchando frente al ejército del pueblo de Dios, capitaneando en el escenario, capitaneado en el escenario de la batalla por Josué. Esteban, se ve que se muteó tu micrófono recién, hace un minuto, nada más. No sé si... Ahí. ¿Vos te podés desmutear? Sí, dame un... Ahí está, ahí te escuchamos. Ahí estás. Disculpa, Perfecto. no sé, algo pasó, disculpa. Está bien, ahí estamos. Bueno, igual lo estaban leyendo. Allí está Israel en su salida de Egipto, en su primera batalla con enemigos de carne y hueso, porque ya había superado la batalla de la queja y el fastidio. Pero ahí está Amalek luchando frente al ejército del pueblo de Dios, capitaneado en el escenario de la batalla por Josué, pero fortalecido desde el monte por Moisés y sus ayudantes. Aquel Moisés que a través de su mano extendida Dios abrió el Mar Rojo, ahora necesitaba que lo sostengan las manos por causa de su cansancio. Eso es lo que encontramos en el primer pasaje. El segundo pasaje dice que allí está David luchando contra Isbibonob, un gigante de similares características de las que tenía Goliat. Pero la lucha con este no le resultó de la misma manera. David necesitó, por causa de su cansancio, la ayuda de uno de sus siervos para la victoria. La tercera lectura nos habla de Sísara, quien logró sobrevivir al momento más feroz de la batalla, pero quedó servido, por así decirlo, en las manos del enemigo. Sísara, vencido por su cansancio y sin nadie leal que lo ayudase, murió en manos de las estrategias del enemigo. Esto nos tiene que hacer pensar que no hay solitarios en la lucha, que nuestra lucha, nuestra batalla de esa guerra que habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, no es una lucha individual. No hay llaneros solitarios en la lucha de la fe, en la vida cristiana.
Nos tiene que hacer reflexionar de que siempre se necesita la asistencia del otro. David había vencido a Goliat sin ninguna necesidad, pero no pudo vencer a este gigante de las mismas características porque estaba cansado. Las manos de Moisés necesitaban ayudante. Y si Císara hubiese tenido a alguien leal, alguien que lo ayudara, seguramente no hubiese muerto de la manera que murió en la batalla. La pregunta es si nosotros nos rodeamos, si deseamos rodearnos de los hermanos de la fe, de los hermanos de la congregación, para que nos asistan y nosotros también asistir a ellos en medio de un mundo hostil para con cada uno de nosotros. Como cristianos estamos constantemente en medio de la batalla y necesitamos que los hermanos nos sostengan con su ayuda. Decimos, no, la vida del cristiano no es una vida solitaria, no podemos pensar una vida de la fe como si fuese la vida de Juan el Bautista, allí ermitaño, caminando en el desierto, no. Estamos llamados a vivir en una congregación, estamos llamados a hacer luz en un mundo que está en tinieblas, pero no solitariamente, sino en la comunidad de los hermanos. Estando solos, seremos presa de las estrategias y artimañas del enemigo. Veamos 3 maneras de las que podemos ayudar o ser ayudados en la lucha que tenemos que enfrentar. En primer lugar, la oración. En segundo lugar, la exhortación. Y en tercer lugar, la comunión. Rápidamente vamos a ver estos puntos. Dice 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Es maravilloso que el pueblo de Israel en un momento dejó de desear, de querer, de que Dios le gobernara y pidieron un rey. Y en el mismo momento que el rey estaba de alguna manera siendo consagrado como tal, Samuel les dijo del grave error que estaban cometiendo. Y el pueblo dijo, bueno, sí, nos damos cuenta que cometimos un error, clama a nosotros por Dios, a Dios por nosotros para que no nos venga ningún mal. Y Samuel dijo estas hermosas palabras. Lejos sea de mí que peque yo. Para Samuel, dejar de orar por el pueblo tenía categoría de pecado. Para Samuel, dejar de orar por el pueblo tenía categoría de pecado. Y la pregunta es, ¿qué tanto nos acompañamos? ¿Qué tanto nos sustentamos? ¿Qué tanto cerramos filas entre nosotros a través de la oración para que el enemigo no nos dañe? La oración mutua, el estar orando los unos por los otros, el estar compartiéndonos constantemente, como bien hicieron ustedes recién, y hacemos en nuestras reuniones, el estar compartiendo mutuamente los motivos de oración. ¿Pero qué tipos de oración? Y sí, siempre vamos y oramos cuando estamos enfermos, y vamos y oramos cuando tenemos necesidad, y mirá, toda esta situación generó un conflicto en el trabajo, te pido que estés orando por mí, y bien hacemos. Pero orar también para que el Señor nos sostenga en medio de un mundo tan adverso. La oración pidiendo fidelidad. Tengo una linda relación con un hermano misionero que ya atravesó los 80 y tantos años. Y cuando cada tanto le llamo, siempre es la misma expresión. Esteban, orá para que seamos fieles. Y yo le digo, hermano, con la edad que tenés, orá para que seamos fieles. Orá para que el Señor nos sostenga en el camino. Orá para que podamos seguir siendo fieles en medio de un mundo oscuro, para que podamos seguir siendo luz. Oramos por fidelidad de nuestros hermanos. Me pongo delante del Señor a orar uno por uno para que el Señor los sostenga en el camino, para que pueda ser fiel mi hermano, mi hermana, para que su hogar, su familia pueda ser un hogar, una familia de testimonio, de luz. Es mi responsabilidad. Nos damos cuenta que en la batalla es importantísimo el compañero. No me puede dar lo mismo. Ah, ¿viste que fulano se apartó? Sí, bueno, no es lo mismo. Es como salir a jugar un partido de fútbol con menos jugadores. No es lo mismo. No es lo mismo luchar contra el mundo entre varios o entre pocos o entre muchos. No es lo mismo. Entonces no me puede dar lo mismo que mi hermano o mi hermana esté o no esté en comunión con el Señor, esté o no esté en comunión con la iglesia. La oración por las necesidades. Sí, orar, sostenernos y realmente también ser prácticos en las necesidades de los unos y nosotros. La oración en medio de las pruebas. Estamos viviendo un tiempo muy particular. Estamos viviendo un tiempo que realmente es muy difícil. Ahora, ¿cómo
estoy sosteniendo yo a mis hermanos en forma práctica y en oración? Hay dolor, hay angustia, hay pérdidas, hay ausencias, hay necesidad. Samuel dice, lejos sea de mí que peque, categoría pecado, dejar de orar por el pueblo. ¿Cómo es mi vida de oración? Pero puntualmente en esta noche, ¿cómo es mi vida de oración por los que están a mi alrededor, por los que luchan conmigo, por los que están en medio de la batalla? ¿Los estoy sosteniendo? ¿Estoy orando por ellos? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando en gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Notemos que Pablo le está hablando a toda la congregación. No le está hablando solamente a los maestros, no le está hablando solamente a los pastores. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y eso va a generar que tengan la posibilidad, capacidad de enseñarse unos a otros, de exhortarse unos a otros. La exhortación. Tenemos un mal concepto de la palabra exhortar. No es otra cosa, para simplificarlo, que ponernos al lado del otro y caminar juntos, y enseñar, y corregir. Ahora, lo que muchas veces nos sucede es que, bueno, está bien, yo voy a orar por el hermano. Voy a orar por el hermano, pero me voy a involucrar hasta ahí. Me voy a involucrar desde la distancia. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si nadie nos enseña? Queridos, ninguno de nosotros nacemos a la vida de la fe sabiendo todo. Entonces es necesario que nos vayamos corrigiendo, que nos vayamos enseñando. Para esto, sin duda, tenemos que vencer un primer obstáculo, que es nuestro orgullo, nuestro pensar de que sabemos todas las cosas y que no necesitamos que nadie nos enseñe. Pero también, del otro lado, se tiene que vencer ese prejuicio de decir, me voy a acercar. ¿Y cómo lo va a tomar? Y a mí no me gustaría que me vengan a decir lo que tengo que hacer. Pero hermanos, estamos en el medio de la misma batalla. No podemos darnos el lujo de no contar, de no beneficiarnos con los beneficios que el pueblo de Dios, que el cuerpo de Cristo nos da. David podría haberle dicho a Abisai, vos no te metas. ¿Sabes la de gigante que maté yo? ¿Que no te contaron cuando vos eras chico cómo yo maté a Goliat? Pero mirá si me vas a venir a ayudar a matar a este muchacho. David hubiese muerto. David hubiese muerto. Entonces, tenemos que tener la humildad y también, del otro lado, la valentía, la responsabilidad de acompañar a nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a aprender si nadie nos corrige? Dice que los de Israel tomaron una decisión. Bueno, vos no salís más a la batalla, porque ya no estás en las condiciones. Lo querían cuidar, preservar a David. Querían realmente que David pudiese tener ese último tiempo con la vitalidad necesaria. Ahora, queridos, nos ocupamos, nos preocupamos de la vida espiritual de nuestros hermanos. ¿Realmente nos involucramos en qué está pasando? En este tiempo es muy difícil. Es muy difícil porque hermanos que no se conectan, hermanos que, entre comillas, desaparecen, y no es tan fácil conectarlos, no es tan fácil concertar un encuentro. Tenemos que tener los cuidados necesarios. Pero hermanos, en esto nos va la vida. Tenemos que velar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque nos necesitamos en medio de la batalla. Moisés necesitaba a Aarón y a Hur. David necesitó a Abisai. Y como dijimos, Sísara hubiese sido otro el final si alguien hubiese estado con él. Yo no me pienso meter. Comúnmente, o mejor dicho,
una de las respuestas que a veces se escucha, yo no me pienso meter, che, ¿viste que el hijo de Josecito? No, yo no me meto, ¿sabes por qué? Porque después yo sé lo que va a decir Josecito. Es mi hijo, no tienes por qué meterte, dejarlo que yo lo sé educar. Entonces que se arregle Josecito. Bueno, pero este chico va a terminar mal. Y bueno, problema de él, problema de él. Si cuando le decíamos venía a la reunión de adolescentes, venía a la reunión de jóvenes, no quería venir. Y bueno, que se arregle con Dios. Hermano, no nos puede dar lo mismo que el hijo de Josecito no esté entre nosotros. Porque es uno de nuestro equipo. No nos puede dar lo mismo. Los que nos gusta el fútbol, ahí hay un tiro libre. Y hacemos la barrera. Y mirá si los que están al lado tuyo desaparecen de la barrera. Y nos van a meter un gol. No es lo mismo que estés o que no estés. Ahora, depende de mí la responsabilidad de exhortar y de enseñar. No puede ser solamente la responsabilidad de los ancianos, no darían abastos. Aparte, la palabra de Dios nos dice que todos tenemos que ejercitarnos en esto tan especial de la vida de la iglesia. Que se arregle solo. Que se arregle solo, que se arregle con Dios. Yo no me pienso meter, ¿sabés por qué? Porque a mí no me gustaría que me vengan a decir cómo tengo que vivir, porque yo sé muy bien cómo tengo que vivir. Yo sé muy bien las cosas que hago y Dios las sabe muy bien. Dios sabe. Parece que con esa expresión Dios sabe todas las cosas, ponemos un manto de piedad sobre todo. Y sí que Dios sabe todas las cosas, pero no todo lo que hacemos está bien. Entonces, ¿qué necesario es que los hermanos nos digan, ¿sabes qué, Esteban? No estás andando bien, no estás andando correctamente. Deberíamos orar para que podamos ver este tema en tu vida. Y es duro, pero es importante. Es el modelo que Dios presentó para la iglesia. Es la manera que Dios planteó para la iglesia. Y también de nosotros hacia los demás. Dice Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La comunión era algo que destacaba a la iglesia primitiva. La comunión es vital para que permanezcamos en el Señor. Desde que era pequeño siempre escuchaba aquel ejemplo de las brasas, ¿no? Cuando el buen asador está preparando las brasas para el asado. Y siempre me decía a mi padre, agarrá con una pinza una brasa y ponela a un costado. Y vas a ver cómo solita se va apagando. Pero cuando lo colocas en el medio del conjunto de las brasas, enseguida se reaviva el fuego. La comunión es vital para que permanezcamos en el Señor. ¿Creemos esto? Y no sé, yo puedo seguir al Señor por internet, y ahora es vital el internet. Pero cuando nos reunimos y estamos los domingos en las reuniones, y algunos dicen, che, las reuniones son largas, y la escuela bíblica, la predicación, y la cena. Yo me quedo en casa, escucho el mensaje, encontré una página que hay ahí buenos mensajes, aparte yo escucho música cristiana, no me gusta escuchar música del mundo. La comunión es vital. Y eso es una de las cosas que más estamos sufriendo, los que amamos la comunión. Ahora, no todos creen esto. No todos creen que nos beneficiamos cuando estamos juntos. Bueno, así Sara le habría venido tan bien un amiguito, tan bien alguien cercano, alguien que no lo traicionara. ¿Creemos que la comunión es beneficiosa? Cuando no estoy compartiendo la comunión con mis hermanos, ¿me afecta? ¿Me afecta cuando no estoy? ¿Me afecta? El hijo pródigo no estaba en el lugar que tenía que estar y perdió el tiempo y perdió el dinero. David, no yendo a la batalla, no estando en el lugar que tenía que estar, perdió la santidad. Y aquel discípulo, Tomás, perdió la fe. No estaba donde tenía que estar y perdió la fe.
Alguien dice, bueno, puedo perder el tiempo no estando con los hermanos en comunión, me puede ir mejor, peor. Y se pierde. David perdió la santidad, algo mucho más caro. Aquel discípulo perdió la fe. Los discípulos le decían, ¿sabés que estuvo Jesús? Nah, ¿qué va a estar Jesús? Si yo vi cuando lo crucificaron. ¿De verdad? ¿Y no sabés si pasó esto? No. Pero no. Pero no había estado 3 años y medio con ellos. Pero no había estado compartiendo, entrando y saliendo con ellos. Pero ya no creía. Cuando no estamos en el lugar donde tenemos que estar, comenzamos un camino descendente. Es fundamental la comunión y me afecta a mí, pero también afecta a los demás. Porque la parte de bendición que Dios en su gracia, en su soberanía, la parte de bendición para mi hermano que me corresponde darle de mi parte a él, no se la estoy dando. Esa bendición que yo genero en él, se la estoy negando. Y no solo me afecta a mí, sino que le afecta a él. Por eso es maravillosa la comparación que guiado por el Espíritu hace el apóstol Pablo, del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano, donde todos somos fundamentales y todos nos necesitamos. Eso es la comunión. No nos puede dar lo mismo que mi hermano esté o que mi hermano no esté. Y es un problema en él, pero tengo que entender que también es un problema para mí. Si estamos en el campo de batalla, como estamos hablando, esta guerra, y no puede ser, para mí no me puede dar de la misma manera que el que está al lado mío esté o no esté, como no me da lo mismo si estamos en la barrera del tiro libre en el partido de fútbol, que esté el que está al lado mío o que no esté, tampoco me puede dar lo mismo que el que está al lado de la trinchera, en la trinchera al lado mío esté o no esté, porque tengo muchas más posibilidades de perecer, tengo muchas más posibilidades de que me hagan un gol, si mi hermano está o no está. Che, ¿viste que no vino? ¿Viste que no se conectó? Sí, a veces se conecta, a veces no. No me puede dar lo mismo. Me tiene que preocupar por él y por mí. Orando en todo tiempo, dice la Escritura, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, en el pasaje de Efesios capítulo 6, pero más abajo en el 18 y 19, luego de la mención de la armadura de Dios, nos habla de la oración. Muestra principios de comunión y pide que no lo dejen solo en medio de la lucha por la obra. Pablo les está pidiendo, no me dejen solo. No me dejen solo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Por favor, no se les ocurra dejarme solo. Estoy acá encerrado, pero los estoy necesitando y ustedes están en la libertad. Por favor, no se olviden de mí. Sosténganme. Y Pablo, desde esa prisión, escribió maravillosas cartas que al día de hoy nos enseñan y guían el derrotero de la iglesia, aún en este tiempo. Y el que las escribió fue Pablo. Y en el enunciado de las cartas dice Pablo. Y cuando abrimos nuestras Biblias dice Epístola del apóstol Pablo. Pero qué tremenda participación tuvieron aquellos hombres y mujeres de la iglesia de Éfeso que oraban por Pablo para que Dios bendiga su ministerio aún desde la prisión. Hoy somos bendecidos por las epístolas que Pablo escribió desde la prisión, pero Pablo sabía que ellos, a la distancia, lo sostenían. Queridos, vivimos en un mundo muy hostil, muy oscuro, que constantemente quiere que caigamos en la tentación y también en el pecado. No nos podemos dar el lujo de andar solos. No nos podemos creer ser los llaneros solitarios del Evangelio.
Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos en la oración mutua. Nos necesitamos en la exhortación, en la corrección. Nos necesitamos en la comunión. Cerremos filas. Pongámonos todos juntos uno al lado del otro para sostenernos, asistirnos, para bendecirnos, para que podamos seguir firmes hasta el pronto regreso de nuestro Salvador. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Gracias, Esteban, por la preparación y a Dios por su palabra. Le voy a pedir para